Bienvenidos a Historias de Terror. Esta historia me la envió una suscriptora. Me pidió que no diera su nombre, pero que publicara lo que le pasó. Comencemos. Hace muchos años, ocurrió una historia que, hasta el día de hoy, sigue viva en mi mente. Aunque los años han pasado, el recuerdo persiste, y con el tiempo, los detalles se han vuelto aún más claros y aterradores. En su momento, cuando todo sucedió, era apenas una niña, y la inocencia me envolvía como un manto protector. Quizás por eso, no sentí miedo en ese entonces, sino una mezcla de curiosidad y encanto. Pero, hoy en día, si me encontrara en la misma situación, probablemente moriría de terror. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, tan vívido y tangible, como si pudiera extender la mano y tocar aquella noche, ese columpio y el susurro que aún parece resonar en mi oído. Aunque era solo una niña, sabía diferenciar entre lo real y lo que no lo es, y estaba segura de que lo que vi fue tan real como el suelo bajo mis pies. Siempre he sido una persona racional, consciente de que hay cosas en el mundo que la ciencia no puede explicar, pero que existen, acechando en los rincones de la realidad. Tenía 11 años cuando sucedió, y vivía en la colonia Lomas Verdes, en la Ciudad de México, en la casa de mis abuelos. Cerca de mi hogar había un parque grande, un lugar tranquilo y lleno de árboles viejos y sombras que parecían moverse con vida propia. Entre todos los árboles del parque, había uno en particular, un árbol enorme y retorcido, con un tronco ancho y ramas que se estiraban en direcciones extrañas, como si fueran brazos tratando de alcanzar algo lejano. Las hojas, de un verde intenso, parecían susurrar entre sí cada vez que el viento pasaba. Ese árbol me atraía de una manera inexplicable, y cada día después de la escuela, corría hacia él, subiéndome a sus ramas gruesas para sentarme y sentir su quietud. Mis padres trabajaban mucho, así que era mi abuelo quien me cuidaba. Siempre me permitía ir al parque, con la condición de regresar antes de que oscureciera. Aquellos días eran distintos, no había tanta inseguridad y el parque estaba a solo 2 cuadras de mi casa, así que no había problema en que me dejara ir sola. Una de las ramas bajas del árbol tenía 2 cuerdas viejas y desgastadas, colgando hacia abajo. En algún momento debió haber un columpio improvisado allí, o al menos eso parecía, pero el columpio ya no estaba, solo quedaban esas cuerdas maltrechas. Un día le pedí a mi abuelo que me ayudara a hacer un columpio nuevo, usando una tabla de madera y unas sogas resistentes. Mi abuelo, un hombre amable y paciente, al principio insistió en que usara los otros columpios del parque, que estaban más cerca y eran más nuevos, pero yo me negué rotundamente. Por alguna razón que no podía explicar, estar bajo aquel árbol me daba una paz extraña, como si me estuviera protegiendo. Finalmente, mi abuelo accedió, y juntos creamos el columpio. Me sentí feliz porque ese lugar se convirtió en algo mío, un rincón secreto en el que casi nadie más se atrevía a jugar. Pasaron un par de meses, y aquel árbol y su columpio se volvieron mi refugio, un sitio donde me sentía única y libre. Recuerdo que una tarde de octubre, mi abuelo me permitió ir al parque más tarde de lo habitual. Era una noche fresca y silenciosa, con una luna llena iluminando el cielo y las estrellas brillando con intensidad. Corrí al parque y me trepé hasta lo más alto del árbol, contemplando el cielo en silencio, dejando que la calma de la noche me envolviera. Todo parecía perfecto, pero entonces, algo interrumpió la paz. De repente, escuché el crujido del columpio balanceándose. Al principio pensé que era el viento, pero el movimiento era demasiado fuerte y rítmico, como si alguien estuviera empujando el columpio con una intensidad inusual. Intrigada, bajé para ver quién o qué podía estar moviéndolo, pero cuando llegué a él y me senté, el columpio se detuvo por completo, como si no hubiera pasado nada. Me empujé ligeramente, tratando de imitar los movimientos que había visto antes, pero no lograba que se balanceara de la misma manera. Entonces, lo escuché, una risa suave y juguetona, como la de una niña pequeña, resonó muy cerca de mí, tan cerca que sentí la piel de mis brazos erizarse al instante. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y con voz temblorosa, pregunté, ¿quién anda ahí? ¿Quién es? Solo el silencio me respondió, como si el parque entero hubiera contenido la respiración. Decidí seguir columpiándome, convencida de que tal vez lo había imaginado. Sin embargo, el columpio comenzó a moverse de nuevo, esta vez con más fuerza, como si alguien estuviera impulsándolo desde atrás. Me sujeté con fuerza de las cuerdas, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Volví a escuchar la risa, ahora más clara,
pero aún no lograba ver a nadie. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Intenté detenerme, pero no podía. El columpio parecía tener vida propia, balanceándose cada vez más alto mientras yo luchaba por mantener el control. Finalmente, cuando logré bajarme, miré a mi alrededor con una mezcla de enojo y frustración. «Niña, ven, no te voy a hacer daño. Podemos ser amigas si quieres», grité al aire, tratando de tranquilizarme y de establecer un contacto con quien fuera que estuviera jugando conmigo. Entonces, el parque quedó en silencio absoluto. Ni el viento susurraba, ni los grillos cantaban. Era un silencio tan espeso que casi podía palparlo. Y de pronto, escuché un ruido encima de mí. Al alzar la vista, distinguí la silueta de una niña en la rama más alta del árbol. Estaba allí, mirándome desde las sombras, con una postura extrañamente quieta, como si estuviera esperando algo. Decidí trepar para alcanzarla, movida tanto por la curiosidad como por una extraña sensación de urgencia. Pero cuando llegué arriba, ella ya no estaba. Solo quedaba el silencio, y una ligera brisa que movía las hojas, como si el árbol me observara en silencio. Desesperada, me dejé caer en una de las ramas y comencé a llorar, frustrada. Entonces, sentí un susurro en mi nuca, palabras que no lograba entender al principio, pero que poco a poco cobraron sentido. «Amiga, amiga». Aquella voz suave y susurrante me erizó la piel, y me dejó inmóvil por unos segundos. Parte de mí estaba emocionada. Parecía que la niña de verdad quería ser mi amiga. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché a mi abuelo llamarme, su voz temblando de preocupación. Bajé del árbol de inmediato, y cuando lo encontré, me miró con alivio, aunque también con algo de enojo. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Había estado en el parque hasta casi las 10 de la noche, aunque para mí, apenas habían sido unos minutos. Esa noche, me acosté con el rostro pegado a la ventana, mirando hacia el parque, pensando en la niña del columpio. Al día siguiente volví, esperanzada de volver a verla, pero por más que llamé y esperé, ella no apareció. Repetí mi visita durante varios días, pero la risa y la voz habían desaparecido. Años después, mientras charlaba con unas amigas del vecindario, me confesaron algo perturbador. Una de ellas también había escuchado la risa de una niña en el parque, y su hermana juraba haber visto la silueta en el mismo árbol. Poco a poco, conocí a más personas que habían tenido experiencias similares en aquel parque. Con el tiempo, descubrí la verdad. Una pareja de vecinos, ya mayores, me contaron que muchos años atrás, una niña pequeña, de apenas 8 años, había encontrado su final en ese mismo árbol. Hija de una familia rota, vivía atrapada entre los gritos y la violencia de sus padres, y buscaba consuelo en el parque, alejándose de su hogar. Una noche, después de una fuerte discusión entre sus padres, la niña subió al árbol y, en su desesperación, tropezó y cayó, perdiendo la vida instantáneamente. La historia me heló la sangre. Sentí que un peso enorme se había instalado en mi pecho, y que el columpio, aquel columpio que tanto había amado, guardaba un secreto oscuro. Desde entonces, cada vez que pienso en el parque y en el árbol, siento su mirada en la distancia, y a veces, cuando el viento sopla suavemente, me parece oír su risa lejana, recordándome que aquella noche, en realidad, nunca estuve sola.